Bienvenidos a Religión Descifrada. Verdadera cruz. ¿De verdad encontramos la madera que mató a Jesús? Es el símbolo más reconocido del planeta. Durante 2000 años, ha adornado coronas, escudos, catedrales y los cuellos de miles de millones de personas. Pero originalmente, no era más que un instrumento de tortura. Un brutal instrumento romano diseñado para infligir el máximo dolor y humillación pública. Tras la crucifixión de Jesús de Nazaret, la cruz de madera en la que murió desapareció. Durante casi 300 años, no hubo constancia de ella. Los primeros cristianos ni siquiera usaban la cruz como símbolo, usaban un pez. La madera de la cruz se perdió en la historia. O eso creían todos. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de la Vera Cruz. ¿Acaso la madre de un emperador romano la encontró enterrada en una cueva? ¿Cómo un simple trozo de madera se fragmentó en miles de pedazos y se dispersó por toda Europa? ¿Y qué dice la ciencia moderna sobre los fragmentos que aún existen? ¿Es un mito o es la realidad? La historia comienza en el año 326 después de Cristo. El emperador Constantino acababa de legalizar el cristianismo. Su madre, la emperatriz Helena, era una devota conversa. Ya septuagenaria, emprendió una gran peregrinación a Tierra Santa. Su misión era encontrar los lugares sagrados de la fe cristiana. Y su máximo tesoro era la Vera Cruz. Cuando Helena llegó a Jerusalén, descubrió que un templo pagano dedicado a la diosa Venus había sido construido justo encima del lugar del Gólgota, la colina de la crucifixión. Helena ordenó a los soldados romanos que derribaran el templo y excavaran la tierra que había debajo. En las profundidades de la tierra, dentro de una cisterna oculta en la roca, los arqueólogos encontraron un milagro. Desenterraron 3 cruces de madera. Junto a ellas, hallaron los clavos y una tabla de madera, el titulus, el letrero ordenado por Poncio Pilato que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero había un problema. El letrero se había caído. Había 3 cruces, y era imposible saber cuál pertenecía a Jesús y cuál a los 2 ladrones. El obispo de Jerusalén, un hombre llamado Macario, tenía una solución. Llevaron las 3 cruces a una mujer que estaba gravemente enferma. La tocaron con la primera cruz. No pasó nada. La tocaron con la segunda. Seguía sin pasar nada. Pero cuando tocó la tercera cruz, abrió los ojos. Se curó al instante. Para Helena y el Imperio Romano, esta fue la prueba definitiva. Habían encontrado la Vera Cruz. Helena no conservó la cruz intacta. Dejó la sección principal en Jerusalén, dentro de un relicario de plata. Envió partes a su hijo en Constantinopla y trajo un fragmento importante a Roma, donde permanece hoy en la Basílica de la Santa Cruz. Esta división marcó el inicio de un fenómeno religioso. Durante los siglos siguientes, los fragmentos en Jerusalén y Constantinopla se fueron desprendiendo poco a poco. Papas y patriarcas obsequiaban diminutas astillas de madera a reyes, obispos y monasterios. Poseer un pedazo de la Vera Cruz era el máximo símbolo de derecho y poder divinos. El fragmento más grande que aún se conserva de la cruz en Jerusalén tuvo un final trágico. En 1187, los cruzados cristianos se enfrentaban a la aniquilación a manos del brillante comandante musulmán Saladino. En un acto de desesperación, el obispo de Acre llevó la Vera Cruz a la batalla de Hattin. Creía que la reliquia les concedería una victoria milagrosa. Pero no hubo milagro. Los cruzados fueron masacrados bajo el calor del desierto. La Vera Cruz fue capturada por el ejército de Saladino. Fue exhibida al revés por las calles de Damasco y luego, desapareció. El fragmento más grande e intacto de la Vera Cruz se perdió para siempre en la historia. Sin embargo, paradójicamente, la pérdida de la cruz principal solo aumentó el valor de los pequeños fragmentos dispersos por Europa. Durante la Edad Media, el comercio de reliquias se convirtió en una industria masiva y sin regulación. Comerciantes deshonestos y falsos monjes vendían réplicas de la cruz a peregrinos desesperados. En el siglo XVI, la Reforma protestante cuestionó el culto a las reliquias. El famoso teólogo Juan Calvino escribió una crítica mordaz.
Bromeó diciendo que si se reunieran todos los supuestos fragmentos de la Vera Cruz del mundo y se juntaran, habría suficiente madera para construir un enorme barco de carga. La cita de Calvino se convirtió en leyenda, y muchos asumieron que tenía razón. Pero en 1870, un arquitecto y erudito francés llamado Charles Roux de Fleury decidió comprobarlo. Viajó por toda Europa, visitando todas las catedrales y monasterios que afirmaban poseer una reliquia de la Vera Cruz. Las midió todas. De Fleury calculó el volumen estimado de una cruz romana estándar, aproximadamente 36.000 pulgadas cúbicas. Luego, sumó el volumen de todas las reliquias conocidas que había catalogado. El resultado fue impactante. Todos los fragmentos supervivientes sumaban apenas unas 240 pulgadas cúbicas. Insuficiente para construir un barco. De hecho, apenas alcanzaba para fabricar un pequeño bate de béisbol de madera. Así pues, los cálculos de Calvino eran erróneos. Pero, ¿significa eso que los fragmentos que se conservan son reales? La ciencia moderna ha analizado varias supuestas reliquias de la cruz mediante datación por carbono y análisis microscópico. Los resultados son completamente contradictorios. Algunos fragmentos son de pino, otros de roble y otros de olivo. Las cruces romanas en Judea solían ser de olivo o cedro. Además, la datación por carbono de varias reliquias europeas famosas revela que fueron talladas en los siglos XI o XII, lo que indica que son falsificaciones medievales, probablemente vendidas durante las cruzadas. Incluso el famoso Titulus Crucis, el letrero de madera que supuestamente trajo la emperatriz Helena, fue datado mediante carbono en 2002. ¿El resultado? La madera data del siglo X. Una brillante falsificación medieval. Entonces, ¿qué ocurre con la Vera Cruz? Si bien la ciencia sugiere que la mayoría, si no todos, los fragmentos que conservamos hoy son copias posteriores, el misterio de la madera original persiste. ¿La encontró realmente Helena? ¿Fue destruida por Saladino? ¿O sigue enterrada en algún lugar bajo las arenas de Oriente Medio? Quizás la Vera Cruz nunca estuvo destinada a ser un objeto físico que pudiéramos guardar en una caja de oro. Su verdadero poder no reside en el carbono ni en las células de la madera, sino en la idea que representa. Una idea que cambió el curso de la historia de la humanidad. Y ese es el misterio de la Vera Cruz. Descifrada. Gracias por ver Religión Descifrada. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.